Aquella mañana, todo empezó como siempre. Alberto se preparaba a toda prisa para ir al trabajo. Traje de negocios, zapatos lustrados, el teléfono pegado a la oreja, incluso antes de beber su primera taza de café. Yo le puse un plato con tostadas delante. Él asintió sin apenas mirarme y murmuró algo sobre una reunión. Me senté enfrente, bebía el café a sorbos pequeños y sentía cómo entre nosotros se alzaba un muro invisible, pero grueso. Seguíamos viviendo juntos, pero hacía mucho que ya no éramos cercanos. Nuestras conversaciones se habían reducido a listas de compras, facturas y a su trabajo interminable. Cuando se fue, yo me puse con mis cosas. La casa se había convertido, desde hacía tiempo, en refugio y trampa a la vez. Limpiar, cocinar, hacer las compras. Todo parecía avanzar, según un guión escrito de antemano. Incluso sabía cuáles serían las palabras de Alberto por la noche, al volver. Estoy cansado, y eso sería lo único que escucharía. Al mediodía me subí al coche para ir al supermercado. El camino era familiar hasta en los más mínimos detalles, los mismos cruces, los mismos baches. Y fue precisamente en uno de ellos donde sentí un golpe brusco. La rueda saltó y el coche empezó a tambalearse. Me detuve en el arcén, el corazón golpeaba por la sorpresa. Salí a mirar. Una rueda estaba estropeada. Claro que sabía que en el maletero había una de repuesto, pero nunca lo había hecho yo misma. Me quedé mirando el coche y me invadió una sensación de impotencia. En ese momento, se detuvo a mi lado otro vehículo. Un hombre de unos 35 años, con uniforme de trabajo, bajó y preguntó: ¿Problemas con la rueda? Su voz era tranquila, incluso un poco burlona. Asentí y le expliqué la situación. Se presentó. Diego, dueño de un pequeño taller mecánico cercano. Dijo que justo pasaba por allí por asuntos. Sin más palabras sacó las herramientas y se puso manos a la obra. Yo permanecí a un lado, primero incómoda, luego simplemente observando. Sus movimientos eran seguros, rápidos. Ha tenido suerte de que yo pasara por aquí. Sonrió mientras apretaba los tornillos. Normalmente la gente se queda parada y llama a la grúa. Respondí con alguna banalidad, pero sentí que me daban ganas de sonreír. Él hablaba con naturalidad, como si nos conociéramos de tiempo atrás. Hizo varias bromas, y de repente me reí. Una risa auténtica, no educada ni formal, sino de esas que hacía mucho no sentía. Y eso me desconcertó. Cuando terminó, se limpió las manos con un trapo y dijo: «Los frenos están un poco desgastados. Sería mejor que pasara por mi taller para revisarlos. No está lejos». Le di las gracias y prometí pensarlo. Él se marchó y yo me quedé allí, sintiendo un calor extraño. Fue una simple casualidad, pero parecía haber roto el ritmo uniforme de mi día. Por la noche le conté a Alberto que se me había pinchado una rueda, pero él solo preguntó si había conseguido comprar todo lo de la lista. Le dije sí, y la conversación terminó ahí. Se sentó frente al portátil. Yo empecé a colocar las compras. Dentro de mí, sin embargo, recordaba la sonrisa de Diego y mi propia risa, incontenible, viva. Y comprendí, hacía mucho que no sentía algo así, ni siquiera al lado de mi marido. A la mañana siguiente, me desperté con la idea de que el mundo en el que vivía tenía una grieta frágil, y fue precisamente a través de ella que se filtró aquel extraño rayo que me hizo sentirme viva de nuevo. Al día siguiente, intenté ocuparme con mis rutinas habituales para distraerme de aquel encuentro inesperado, pero los recuerdos se empeñaban en volver. El momento en que Diego bromeaba junto al coche, y yo reía como si por fin alguien hubiera abierto una válvula y dejado escapar el aire estancado dentro de mí.
Parecía que no había pasado nada especial. Solo me había ayudado a cambiar la rueda. Dijo un par de frases que cualquiera podría haber dicho. Sin embargo, para mí fue distinto, porque sentí una ligereza que hacía mucho había desaparecido de mi vida. Traté de convencerme de que era una tontería, una casualidad sin importancia, pero la sensación no me soltaba, permanecía en mí como un eco suave que sigue sonando en los oídos mucho tiempo después de un golpe. 2 días después, decidí que debía pasar por su taller, supuestamente para revisar los frenos. No era en absoluto necesario. El coche iba bien, nada me preocupaba, pero aquella excusa me pareció lo bastante sólida como para aliviar mi propia tensión interna. Dudé durante mucho rato, imaginando diferentes escenarios de cómo podría parecer todo. Incluso ensayaba mentalmente qué diría si él preguntaba por qué había venido tan pronto. Sabía que mi comportamiento resultaba extraño, pero el deseo de verlo, otra vez, superó cualquier lógica. El taller era pequeño, amplio, con ese olor característico a aceite y caucho. Diego estaba junto al elevador, hablando con un joven trabajador, cuando me vio y enseguida se acercó, limpiándose las manos con un trapo. No se sorprendió, simplemente asintió y dijo que había hecho bien en pasar, porque la prevención nunca está de más. Me dio la impresión de que en realidad comprendía el verdadero motivo de mi visita, pero prefirió no demostrarlo. Empezamos a hablar del coche. Él me escuchaba con atención. Explicaba detalles que yo ni siquiera había preguntado, y lo hacía con una sinceridad y un interés que hacía mucho no veía en casa. Noté que el tiempo se deslizaba sin darme cuenta. Hablamos mucho más de lo necesario, pasando de cuestiones técnicas a temas completamente distintos. Le conté que me gustaba leer por las noches, cuando mi marido se quedaba trabajando, y él confesó que a veces, después de la jornada, se quedaba en el taller reparando motos viejas por puro gusto. Cada respuesta suya sonaba simple, pero nada banal, sin la solemnidad forzada a la que yo me había acostumbrado en las conversaciones con Alberto. En un momento dado, me preguntó por qué parecía cansada y un poco triste. Fue inesperado, porque la gente rara vez repara en esos detalles y, si lo hace, no les da importancia. Me desconcertó un instante, sin saber qué responder, y me escudé en la falta de sueño, aunque por dentro sentí un pinchazo. No estaba acostumbrada a que alguien viera aquello que tanto me esforzaba en ocultar. Al volver a casa, me descubrí caminando por el pasillo, con una extraña rabia contra mí misma. Alberto estaba en la mesa, ordenando papeles, y ni siquiera levantó la vista cuando entré. Dejé el bolso, me quité el abrigo, hice mis gestos habituales, y de pronto entendí que no solo estaba enfadada conmigo, sino también con él, por no notar nunca mi ausencia, por no interesarse en lo que vivo, por dejarme con la sensación de que estoy sola dentro de nuestro matrimonio. Deambulaba por el piso intentando ocuparme en algo, pero todo se me caía de las manos. Una y otra vez regresaba a la imagen de mí en el taller, Diego mirándome con atención y preguntándome por mi estado de ánimo. Era como una huella imposible de borrar, y cuanto más intentaba apartarla, más fuerte regresaba. Me acosté más tarde que Alberto. Él ya dormía, respirando tranquilo a su lado de la cama, y a mí se me hizo evidente que estando junto a él, lo que sentía era soledad. Intenté consolarme pensando que mi fascinación no era más que una impresión pasajera provocada por la atención de un extraño, pero en lo más profundo, sabía, aquel primer impulso no se desvanecería fácilmente.
y mi vida ya había empezado a cambiar, aunque yo fingiera que todo seguía en su sitio. A la noche siguiente, Alberto decidió hacer un gesto que seguramente consideraba una muestra de cuidado. Me invitó a cenar a un restaurante al que solíamos ir en los inicios de nuestro matrimonio, cuando todo era nuevo, cuando las conversaciones parecían infinitas y cada encuentro tenía un matiz de celebración. Sin embargo, esta vez la atmósfera era radicalmente distinta, porque desde el principio estuvo concentrado únicamente en su trabajo, en el próximo caso que debía ganar, en los clientes que exigían toda su atención. Yo me sentaba enfrente, escuchaba su voz monótona hablar de juicios y asentía en los momentos adecuados, intentando fingir interés, aunque por dentro sentía crecer en mí una oleada de irritación e incluso de desesperanza. Lo miraba, su perfil seguro, sus manos gesticulando sobre el mantel, y recordaba otras noches en las que había esperado al menos una muestra de atención, una sola pregunta sincera que tuviera que ver conmigo y no con sus casos o sus triunfos. Volvía a pensar que vivía al lado de alguien que había perdido todo interés en mí, pero que tampoco estaba dispuesto a dejarme ir, por la simple conveniencia de tener a su esposa a su lado para mantener la apariencia de una vida familiar. Yo sonreía, fingía que todo estaba bien, pero por dentro hervía, y esa ebullición era peligrosa porque no encontraba salida. Al día siguiente, volví a ir a ver a Diego, y esta vez ya no fue casualidad. Yo sabía perfectamente que buscaba la ocasión de encontrarme con él, de sentir esa ligereza en la conversación que él sabía darme, de obtener, aunque fuera una migaja de sinceridad que tanto me faltaba en casa. Cuando llegué, estaba trabajando junto a un coche, con las manos manchadas de grasa y el rostro concentrado, pero en cuanto me vio, sonrió, dejó herramientas y me preguntó si estaba bien. Respondí que solo había decidido comprobar cómo estaba el coche, aunque sabía dentro de mí que la excusa sonaba débil y forzada. Aún así, él no cuestionó mis palabras, únicamente me miró con atención, como intentando comprender lo que me pasaba por dentro. Su pregunta sobre si todo iba bien en casa me tomó por sorpresa, porque no esperaba que se atreviera a tocar un tema tan personal, ya que apenas nos conocíamos. Al mismo tiempo, me impresionó su franqueza, porque iluminaba aquello que yo misma intentaba ocultar incluso de mí. Me defendí con evasivas, aseguré que todo estaba en orden, pero sentí crecer la certeza de que este hombre, al que conocía solo desde hacía unos días, me veía con más claridad que aquel con quien había compartido tantos años. Cuando regresé a casa, Alberto estaba otra vez hundido en sus llamadas telefónicas. Paseaba de un cuarto a otro, lanzando frases rápidas sobre facturas que había que pagar, y ni siquiera notó que yo intentaba quitarme el abrigo en silencio para no interrumpirlo. Sin embargo, dentro de mí crecía otra sensación. Estaba empezando a vivir una doble vida, porque ya no podía decir con honestidad a dónde iba ni qué hacía, y eso significaba que la mentira empezaba a echar raíces. En lugar de arrancarlas de inmediato, yo las alimentaba con mi propia indiferencia hacia la verdad. Aquella noche permanecí largo rato mirando el techo, intentando averiguar en qué momento nuestro matrimonio se había convertido en un proceso mecánico, sin espacio para los sentimientos auténticos, y por qué yo permitía que la atención de otro hombre se convirtiera en mi refugio en lugar de hablar con franqueza con mi esposo. Pero no encontré respuesta, porque mis dudas ya se mezclaban con la hipocresía. Fingía que me conformaba con nuestra vida, cuando en realidad cada día me alejaba más de él
en pensamientos y emociones. Una semana después de aquella conversación, me crucé con Diego varias veces por pura casualidad, y cada encuentro se convirtió en una prueba inesperada para mí, porque incluso unos minutos a su lado me hacían sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho: ligereza, atención y esa extraña calma que aparece cuando sabes que tus palabras no pasan de largo, sino que realmente llegan a quien te escucha. Una vez nos encontramos en el mercado. Yo escogía verduras. Él apareció con una bolsa de repuestos en la mano, y en vez de un saludo formal, conversamos como si fuéramos viejos conocidos, acostumbrados a compartir hasta los detalles más pequeños del día. Él bromeó, diciendo que mi cara era demasiado seria para alguien que estaba eligiendo tomates, y yo volví a reír, sin contenerme, aunque notaba que otros compradores nos miraban con cierta curiosidad. En otra ocasión, coincidimos en el aparcamiento del supermercado. Yo guardaba bolsas en el maletero cuando él apareció a unos coches de distancia. Me saludó con la mano y se acercó como si fuera lo más natural del mundo. Intercambiamos unas pocas palabras. Volvió a decir algo que me provocó una cálida oleada por dentro, y aunque la charla no duró más de unos minutos, la repasé una y otra vez en mi mente. Cada una de sus frases sonaba distinta a las del trato cotidiano. Había en ellas una atención dirigida solo a mí, como si realmente quisiera comprender lo que pensaba o sentía. En casa, en cambio, la situación con Alberto se hacía cada vez más tensa, aunque él parecía no darse ni cuenta. Su vida estaba completamente absorbida por el trabajo, por las reuniones interminables, las llamadas, los documentos, y hasta en la cena no dejaba el teléfono, respondiendo a otros sin mirarme, como si yo fuera apenas un fondo sobre el cual representaba su papel principal de abogado. Yo intentaba iniciar una conversación, preguntarle algo personal, pero él me apartaba con evasivas o frases vacías que no significaban nada. Con cada intento fallido, sentía que entre nosotros se abría un abismo imposible de cerrar con simples palabras. Mientras tanto, entre Diego y yo surgía una tensión difícil de llamar amistosa, aunque parecía que ambos habíamos acordado en silencio mantener la distancia, porque sabíamos que un paso adelante podría cambiarlo todo demasiado bruscamente. Él bromeaba, yo respondía con una sonrisa. Podíamos hablar unos minutos de cosas triviales, pero en esas trivialidades nacía algo más que simple charla. Sentía que notaba en mí lo que los demás hacía mucho habían dejado de ver: mi cansancio, mi insatisfacción, mi deseo de sentir, aunque fuera por un instante, un poco de ligereza. Muchas veces regresaba a casa pensando que debía detenerme, que no podía permitir que otro hombre se convirtiera en parte de mi vida, aunque fuese solo de forma casual y no oficial. Pero a los pocos días me sorprendía a mí misma caminando al mercado o al supermercado con la esperanza de volver a encontrarlo. Era peligroso, porque aunque no había entre nosotros ningún acto que pudiera llamarse traición, el mero hecho de esperar ese encuentro me hacía sentir culpable ante mis propios ojos. Por las noches, mientras Alberto seguía trabajando en su portátil, yo miraba el teléfono y repasaba mensajes, aún sabiendo que no podía haber ninguno de Diego, porque ni siquiera habíamos intercambiado números. Pero la sola idea de que él estaba cerca, trabajando, pensando, viviendo su vida, me daba un extraño sosiego y, al mismo tiempo, una tensión difícil de soportar. Entendía que ya había ido demasiado lejos. Mis pensamientos estaban más con él que con mi marido. Y, sin embargo, no habíamos dado todavía ningún paso que pudiera considerarse definitivo. Ese estado
de espera, insinuaciones, tensión oculta, me absorbía cada vez más. Sentía que estaba al borde de una frontera que aún no había cruzado, pero cada nuevo encuentro casual la hacía más fina, más frágil. Tras varias semanas en las que mis encuentros con Diego se limitaban a charlas casuales en el mercado o en la tienda, llegó el día en que la tensión en nuestra casa con Alberto alcanzó un punto de no retorno, y lo que estalló fue una discusión abierta, repentina, aparentemente por una nimiedad, aunque en realidad llevaba acumulándose desde hacía tiempo. Él regresó tarde, una vez más, con el teléfono en la mano. Arrojó el abrigo sobre la silla y comenzó a contar fragmentos de su último caso, sin siquiera preguntarme cómo había pasado yo el día. Cuando intenté interrumpirle para hablar de asuntos domésticos que necesitábamos resolver, me cortó de golpe, diciendo que no era el momento. Y en ese instante, todas mis quejas contenidas salieron como un torrente. Le reproché su indiferencia, le dije que me sentía una extraña a su lado. Él, en lugar de detenerse un momento a escuchar, se defendió acusándome de desagradecida, recordándome que trabajaba por nuestro futuro y que yo no entendía lo que eran las verdaderas dificultades. Discutíamos cada vez más alto. Las palabras caían como piedras afiladas. Yo casi gritaba que no me bastaba la estabilidad económica, que necesitaba atención, ternura, aunque sabía que no me oiría, porque ya se había atrincherado en su fortaleza defensiva. Finalmente, agotada, me quedé en silencio, y él simplemente se marchó al despacho, cerrando la puerta de un portazo. Entonces entendí que me quedaba sola en un espacio que hacía mucho había dejado de ser hogar. Con el corazón acelerado y las lágrimas asomando, cogí las llaves y salí sin rumbo claro, aunque mis pasos me llevaron casi instintivamente al taller de Diego, que ya se había convertido en un punto de atracción, un lugar donde al menos podía sentirme escuchada. Cuando entré, estaba levantando un coche en el elevador, pero al verme, interrumpió enseguida. Se acercó y me preguntó qué había ocurrido. Quizás ni siquiera necesitaba palabras, porque mis ojos hablaban por mí. Intenté responder con algo neutro. Venía a preguntar por el coche, pero la voz se quebró y lo que salió fue un sollozo que no pude contener. Él no interrumpió, no dio consejos apresurados. Simplemente se quedó a mi lado, dejándome desahogarme. Cuando, entrecortadamente, le conté que en casa no me escuchaban, que me sentía inútil, que las peleas eran el telón de fondo de mi vida, él solo murmuró: "Lo que necesitas es que alguien, al menos alguien, te escuche". En esa frase sencilla había más apoyo que en todas las palabras que había recibido de mi marido en años. Nos sentamos juntos. Yo secaba las lágrimas e intentaba recomponerme. Él me miraba con esa atención que no exigía explicaciones. Sentí que me aliviaba, simplemente, con estar presente. El tiempo pareció ralentizarse. Las palabras se volvieron innecesarias. Solo quedaba la certeza de que entre nosotros había algo invisible, fuerte e innegable. Levanté los ojos. Él sostuvo mi mirada y supe que el siguiente paso era inevitable. Nuestro primer beso no fue ni casual ni apresurado. Nació de la tensión acumulada, del dolor buscando salida, de la necesidad de ser escuchada y aceptada. Sucedió lentamente, sin movimientos bruscos, como la continuación natural de nuestra conversación. Y, a la vez, se sintió como una liberación. Algo en mí se rompió, escapó de años de silencio. Sentí su calor, tan real, tan cercano, que no podía resistirme ni fingir que no estaba ocurriendo. Cuando nos separamos, lo miré largo rato a los ojos, intentando comprender qué significaba aquello para los dos. Pero la respuesta era obvia.
Habíamos cruzado la frontera que tanto tiempo evitamos, y a partir de entonces nada volvería a ser como antes. Después de aquella noche, cuando entre Diego y yo ocurrió el primer beso, mi vida comenzó a dividirse en dos líneas paralelas que parecían no encontrarse jamás, pero cada una de ellas me exigía fuerza y esfuerzo. En casa debía mantener la imagen de esposa que vivía en un matrimonio rutinario, mientras que en lo más profundo ya me pertenecían los momentos que me regalaban los encuentros con él, y esa dualidad se volvía cada día más palpable, más pesada, casi física. Le decía a Alberto que iba a visitar a una amiga o a hacer compras, inventando pequeños detalles para que mis explicaciones sonaran convincentes, aunque en realidad me dirigía al taller. Allí, en su despacho, rodeados por el olor a aceite y carpetas viejas, podíamos hablar de lo que sentía en mi corazón o simplemente quedarnos en silencio. Pero aquel silencio no era una pared, como el de casa. Era cálido, natural, y me hacía sentir aceptada tal como era, sin máscaras ni excusas. Con cada nuevo encuentro, la tensión entre nosotros crecía, aunque nos deteníamos siempre al borde, como si ambos entendiéramos que ir más allá significaría un derrumbe imposible de detener. Esa contención lo hacía aún más difícil, porque el deseo se convertía en un peso invisible que flotaba en cada mirada, en cada roce accidental de nuestras manos. Me descubrí pensando en él todo el tiempo. Cuando Alberto me hablaba con frases secas y rutinarias, imaginaba cómo habría respondido Diego, con aquella atención que ya se había vuelto para mí una necesidad vital. Al mismo tiempo, me oprimía el peso de la hipocresía. Cada vez sentía más que mentía, no solo a mi marido, sino también a mí misma. Porque en vez de afrontar mis propios sentimientos, inventaba una versión paralela de mi vida en la que parecía ser la esposa correcta, aunque en realidad era una mujer que vivía esperando el momento de reencontrarse con quien le había devuelto la risa verdadera. Intentaba justificarme, pensando que nuestras reuniones eran solo conversaciones, que no hacíamos nada prohibido, pero en el fondo lo sabía. Lo más importante ya había ocurrido, porque mi corazón y mis pensamientos le pertenecían a otro. Empecé a notar que incluso en las situaciones más simples comparaba de manera inevitable. Cuando Alberto hablaba de sus clientes, sentía vacío. Cuando Diego me contaba recuerdos de su juventud o sueños de restaurar una vieja moto, lo escuchaba como si fuera lo más importante del mundo. Y cada vez que volvía a casa, me quitaba el abrigo, preparaba la cena y oía a mi marido hablar por teléfono. Sentía que actuaba en una obra de teatro que ya no tenía sentido, interpretando un papel en el que ni yo misma creía, mientras el único espectador ni siquiera se daba cuenta. Esa doble vida empezó a agotarme. De noche me costaba dormir, repasando mentalmente cada detalle de mis conversaciones con Diego y, a la vez, pensando en qué respondería a Alberto si un día me hacía una pregunta para la cual no tendría respuesta. Era como vivir en un equilibrio precario entre dos mundos. El oficial, escrito en los papeles como un matrimonio legítimo, y el otro, clandestino, pero verdadero en mis sentimientos, porque allí era donde, por primera vez en años, sentía la presencia real de alguien a mi lado. Cuanto más trataba de ocultar esa división interna, más me devoraba por dentro. Y comencé a comprender que un estado así no podía durar para siempre. La mentira siempre se acumula y tarde o temprano acaba por salir a la luz. Sin embargo, yo seguía viviendo esa doble vida, convenciéndome de que aún podía sostener el equilibrio un poco más,
aunque en el fondo sabía, ese balance inevitablemente se rompería. Habían pasado unas semanas desde que mis encuentros con Diego se volvieron habituales, aunque siempre en secreto, y ya empezaba a creer que sabía mantener el equilibrio entre mis dos vidas. Pero todo cambió aquel día en que el azar me puso frente al riesgo de ser descubierta, y la primera grieta no vino de mi marido, sino de una amiga a la que confiaba mucho más de lo que debía. Yo estaba de pie frente al taller, conversando con Diego sobre unos detalles insignificantes del coche, riendo por una de sus bromas, cuando de repente, al otro lado de la calle, vi una figura conocida. Era Laura, mi vieja amiga, siempre atenta a las historias ajenas, como si las coleccionara en un cofre personal. Y de inmediato sentí que aquel encuentro no pasaría inadvertido. Ella no se acercó enseguida. Primero lanzó una mirada rápida hacia nosotros, pero bastó ese gesto breve para que comprendiera. Había percibido algo en nuestra cercanía, en lo demasiado próximos que estábamos, en mi sonrisa, que seguramente no era la misma que llevaba en la vida cotidiana. Intenté apartar esa inquietud, continuando la charla con Diego, pero en mi interior ya ardía un presentimiento. Laura no era de las que dejaban escapar los pequeños detalles. Cuando por fin nos despedimos y caminé hacia casa, la encontré esperándome junto al portal, fingiendo casualidad, aunque yo sabía bien que esas coincidencias eran parte de su estilo. Me sonrió con esa leve ironía que siempre se ocultaba tras su cordialidad y comentó que me había visto en el taller. Quiso saber si el coche daba problemas otra vez y si no iba yo demasiado seguido allí. Traté de responder en tono ligero, bromeando que más valía revisar los frenos de más que quedarse tirada en la carretera, pero sentía su mirada recorriéndome con sospecha, un escrutinio silencioso que pesaba más que cualquier palabra. En casa no conseguí tranquilizarme. Repetía en mi mente su entonación, el gesto de su rostro, y cada vez estaba más convencida de que Laura había intuido algo, o al menos empezaba a sospecharlo. Eso significaba que mi doble vida ya no era solo mía. Miré a Alberto, absorto frente al ordenador, que ni siquiera se dio cuenta de que yo llegaba más tarde de lo prometido, y sentí un extraño alivio mezclado con temor. Alivio porque él no hacía preguntas, y temor porque mi mentira pendía de un hilo demasiado fino. Pero la noche siguiente advertí un cambio. Me observaba con más atención de lo habitual. Me preguntó 2 veces a dónde había ido, y aunque lo hizo con su tono calmado de siempre, en su voz se asomaba una ligera desconfianza. Respondí con serenidad, incluso con un matiz ofendido, como si me sorprendiera que pudiera dudar de mí. Esa seguridad fingida logró disimular mi temblor interior. Sin embargo, después de esa conversación, pasé mucho tiempo caminando por la casa, pensando en cómo mis excusas empezaban a entrecruzarse, como hilos a punto de enredarse hasta romperse. Sabía que Laura volvería a sacar el tema, que no se quedaría callada si descubría algo interesante para contar, y solo esa idea me dificultaba la respiración. Mis encuentros con Diego dejaron de ser solo un alivio. Ahora llevaban también el sabor del riesgo. Cada vez que me acercaba al taller o lo encontraba por la calle, el peso de la tensión crecía, porque sentía, casi podía jurarlo, que unos ojos atentos ya seguían mis pasos, dispuestos en cualquier momento a convertir mi secreto en un rumor. Habían pasado algunos días desde aquel encuentro con Laura, y yo intentaba convencerme de que no había sospechado nada serio, que sus palabras sobre mis visitas frecuentes al taller no eran más que una broma. Pero esas ideas tranquilizadoras
se desmoronaron en un instante, cuando apareció en mi casa sin previo aviso, con un sobre en la mano que me tendió con esa sonrisa irónica que siempre escondía algo más que simple curiosidad amistosa. Abrí la puerta, tratando de ocultar mi sorpresa. La invité a entrar, mientras mi corazón latía con fuerza. Presentía que nada bueno saldría de aquella visita inesperada. Al abrir el sobre, descubrí una fotografía tomada a escondidas. Diego y yo, frente a su taller, nuestros rostros demasiado cerca, nuestras miradas diciendo mucho más que las palabras. Aunque ni siquiera nos tocábamos, aquella imagen era suficiente para que cualquiera entendiera que había algo entre nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La prueba de mi secreto estaba en manos ajenas y mi doble vida ya no me pertenecía. Laura se acomodó en un sillón, como si fuese la dueña de la casa y no una invitada, y dijo con calma, sin prisa, que no necesitaba explicaciones porque ya lo entendía todo. Pero añadió una frase que me golpeó como un latigazo. Puedo guardar silencio, pero recuerda que el silencio no siempre es gratis. Su voz no sonaba ni cruel ni agresiva. Al contrario, tenía un tono cotidiano, y fue precisamente esa normalidad lo que más me aterrorizó. Era la señal de que ya había decidido cómo usar mi secreto en su propio beneficio. Desde ese día, Laura comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia en mi casa. Al principio con visitas amistosas, luego con pretextos inventados. Y en cada ocasión se permitía un poco más. Elogiaba abiertamente a Alberto por su trabajo, bromeaba con que yo pasaba demasiado tiempo sola en casa e incluso se sentaba a cenar junto a él, como si fuera lo más natural. Yo fingía que todo estaba bien, pero por dentro me consumía la sensación de peligro. Veía cómo poco a poco se entrelazaba en nuestra vida, usando mi debilidad como palanca. Mis intentos de insinuarle que mantuviera distancia chocaban contra su sonrisa despreocupada y respuestas como, ya sabes que siempre estoy cerca si necesitas apoyo. Pero yo comprendía muy bien que ese apoyo significaba una sola cosa, control, y un recordatorio constante de que mi secreto estaba en sus manos. No podía decirle nada duro, porque sabía que una sola palabra fuera de lugar bastaría para que la foto saliera a la luz, y entonces mi vida se derrumbaría por completo. Alberto, por su parte, empezó a mirarla con una atención que tanto me había faltado a mí. Reía con sus chistes, le preguntaba por su trabajo, y yo sentía que en mi propia casa se representaba una escena en la que me convertía en simple espectadora, mientras Laura ocupaba cada vez más el espacio que antes era solo mío. Esa situación aumentaba mi sensación de impotencia. Ya no era dueña de mi propia vida, porque había permitido que otra persona interviniera en ella demasiado profundamente. Cada vez que me veía con Diego, no le contaba nada de este chantaje. No quería arrastrarlo a un juego sucio, pero eso hacía todo aún más difícil, porque el peso de los secretos crecía y sentía que la cadena de mentiras y ocultamientos se apretaba cada vez más alrededor de mí. Podría haber cortado todas esas reuniones, dar un paso brusco y poner un punto final, sabiendo que cuanto más avanzaba, más enredada quedaba. Sin embargo, dentro de mí persistía la obstinada convicción de que solo al lado de Diego podía respirar libremente, y era esa sensación la que me llevaba, una y otra vez, a buscar un pretexto para verlo, aun sabiendo que cada encuentro era una elección en contra de la estabilidad y a favor de esa atracción que me quemaba por dentro. Nuestros encuentros se volvían cada vez más íntimos, en términos de confianza. Compartíamos cosas que nunca habíamos dicho a nadie, y me resultaba extraño
que alguien que hacía tan poco era un completo desconocido se hubiera convertido en la única persona a la que podía abrirle las partes más dolorosas de mi vida. Diego me contaba sobre su infancia, sobre su padre que abandonó a la familia y sobre cómo desde pequeño aprendió a valerse por sí mismo para no depender de nadie. Al escucharlo, me sorprendía pensando que existía un paralelismo extraño entre nosotros. Él aprendió a sobrevivir en soledad y yo aprendí a fingir felicidad en el matrimonio. Dos historias distintas que se encontraban en la capacidad de ocultar el dolor ante los demás. Yo, por mi parte, le confesaba mi desilusión en la relación, cómo sentía cada vez más la indiferencia de Alberto y cómo me devoraba mi propia mentira, pues cada pequeña invención era un nuevo ladrillo en el muro que yo misma levantaba entre mí y la verdad. Cuando Alberto encontró en el bolsillo de mi abrigo otro recibo del taller, que había dejado allí por descuido, me quedé paralizada un instante. Sabía que sería difícil dar una explicación convincente, pero reuniendo toda mi seguridad, le dije que solo había hecho una revisión preventiva, sin avisarle, para no molestarlo. Pareció creerme, pero vi en sus ojos una sombra de sospecha que ya no desapareció. Empezó a hacer más preguntas, a observarme más de lo habitual, aunque nunca se atrevía a decir directamente lo que le inquietaba. Y esa desconfianza silenciosa se volvía más pesada que cualquier acusación explícita. Mientras tanto, Laura seguía apareciendo en nuestras vidas cada vez con más frecuencia, y en cada visita dejaba caer insinuaciones que me recordaban que me tenía en sus manos. Preguntaba si necesitaba ayuda porque me veía demasiado ocupada, o me miraba fijamente durante la cena, como para recordarme la foto que podía mostrar en cualquier momento. Alberto aceptaba sus visitas con un placer disimulado. Le agradaba sentir la atención femenina, y yo veía cómo participaba con entusiasmo en conversaciones en las que a mí no me quedaba más que callar para no perder el control. Mis encuentros con Diego, en ese tiempo, se volvían emocionalmente más intensos. Ya no hablábamos solo de problemas, sino también de lo que significaba estar el uno junto al otro, aunque ambos evitábamos pronunciar palabras que transformaran nuestras charlas en una confesión abierta. A veces me miraba de una manera que hacía que toda mi resistencia se derritiera, pero aún así se contenía de dar el siguiente paso. Eso, por un lado, nos salvaba de la catástrofe, pero por otro, hacía que la tensión entre nosotros se volviera casi insoportable. Empecé a sentir que vivía atrapada en un círculo cerrado. En casa debía interpretar a la esposa que no esconde nada, reprimiendo las sospechas de Alberto y soportando las miradas de Laura, y a solas con Diego me permitía decir en voz alta lo que antes ni siquiera me dejaba pensar. Cuanto más hablaba, más difícil resultaba regresar al ritmo habitual de mentiras y silencios. Cada día mi vida se transformaba en un conflicto total, externo, con mi marido, que percibía que algo no iba bien, e interno, conmigo misma, porque ya no podía distinguir dónde comenzaba mi verdadero deseo y dónde solo la huida de ese vacío que se había tragado nuestro matrimonio. Con el tiempo empecé a notar que incluso los más mínimos detalles en la conducta de Alberto cambiaban. No hacía nada especial, pero sus miradas se volvían más penetrantes, sus preguntas más frecuentes, y en su entonación aparecía un matiz que antes no le pertenecía. Sentía que se alejaba poco a poco de aquella indiferencia en la que había vivido, pero esa nueva atención no tenía nada que ver con el cuidado, sino con la desconfianza, con la sospecha que nace cuando la confianza ya empezó a resquebrajarse.
no me acusaba directamente, pero su silencio en las noches decía mucho más que cualquier palabra, y comprendía que le bastaban unos pocos detalles más para armar el cuadro completo. Trataba de defenderme, a veces no tanto con palabras como con entonaciones, con una ofensa fingida, como si me humillara el simple hecho de sospechar de mí. Y a veces funcionaba, porque retrocedía, pero en su rostro quedaba la sombra de la duda que demostraba que, en el fondo, no creía en mis explicaciones. En esos momentos me sorprendía sintiendo rabia hacia él, cuando en realidad debería enfadarme conmigo misma, porque eran mis mentiras y secretos los que habían engendrado ese frío entre nosotros. Sin embargo, era más fácil trasladar la responsabilidad a él que reconocer mi propia culpa. Al mismo tiempo, Laura empezó a actuar de manera más abierta. Parecía disfrutar del poder que tenía sobre mí y aprovechaba cada ocasión para subrayarlo. Venía de visita y se quedaba más tiempo del que era adecuado. Reía de los chistes de Alberto. Se inclinaba hacia él demasiado cerca, como demostrando que podía estar presente en mi vida tanto como quisiera. Yo me sentaba al lado, fingiendo indiferencia, pero cada uno de sus movimientos lo sentía como un desafío, y ese desafío no hacía más que intensificar mi sensación de aislamiento dentro de mi propia casa. Alberto, que antes nunca prestaba atención a pequeños coqueteos o a la presencia femenina, ahora parecía disfrutar de ese nuevo juego, y yo veía cómo florecía a su lado, mientras que conmigo sus conversaciones cada vez más sonaban a formalidad. A veces lo sorprendía repitiendo las mismas palabras, las mismas frases de antes, pero ahora vacías de contenido emocional. Eran solo sonidos destinados a sostener la ilusión de una vida conyugal. Entre nosotros se instaló una atmósfera de frío. Vivíamos en el mismo apartamento, pero como si lo hubiéramos dividido en dos mundos paralelos que casi no se tocaban. Su mundo consistía en el trabajo, las reuniones y esos momentos en los que se permitía sonreír en presencia de Laura. El mío, en cambio, estaba hecho de conversaciones secretas con Diego y de interminables intentos de inventar nuevas excusas para mis ausencias. Esta división se volvió tan evidente que incluso las cenas compartidas parecían un ritual, ejecutado solo por conveniencia social. Me despertaba por las noches, miraba a su espalda, vuelta hacia mí, y pensaba que, incluso si quisiera contarle toda la verdad, ya no me escucharía, porque nuestras conversaciones habían perdido el sentido desde hacía tiempo. En esos instantes sentía que el frío en la familia ya no era una casualidad, sino una ley inevitable que poco a poco sustituía todo lo demás. Laura, mientras tanto, seguía actuando con cautela, pero con un objetivo claro. No hablaba directamente, pero cada frase suya llevaba una insinuación, como si al pasar mencionara que yo no siempre estaba donde decía, o que en la ciudad había lugares interesantes donde se podía encontrar casualmente a conocidos. Alberto escuchaba esas palabras sin hacer preguntas, pero yo veía cómo se instalaban en su mente, cimentando las dudas. Vivía con la sensación de estar atrapada en un aro que cada día se apretaba más. De un lado Alberto con su sospecha, del otro Laura con su chantaje silencioso, y en el medio yo, que seguía engañando a todos y también a mí misma, porque la esperanza de algo distinto aún parecía posible, aunque ya casi inalcanzable. Una noche, después de otra conversación con Diego, me demoré en su taller. Estábamos de pie junto a la mesa de trabajo, hablando de cosas que para otros serían minucias, pero que para mí tenían un enorme significado, porque en esos detalles
Sentía el contacto vivo que tanto me faltaba en casa. Y entonces, mientras discutíamos otra historia, rozamos nuestras manos sin querer y comprendí que ese momento ya no podía ocultarse detrás de palabras o bromas, porque el propio roce decía todo lo que temíamos pronunciar en voz alta. No me di cuenta de inmediato de que en la puerta estaba Alberto, y su figura silenciosa nos detuvo a ambos, nos hizo apartarnos, aunque ya era demasiado tarde, porque había visto más de lo necesario. Y aunque intentáramos explicarlo, ninguna palabra borraría lo que ya se había fijado en su memoria. Alberto no dijo nada, solo nos miró unos segundos, y esa mirada bastó para entender que ya no creería en ninguna de mis explicaciones, porque había visto la verdad con sus propios ojos. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró suavemente, pero en ese sonido escuché una definitividad que no necesitaba gritos, y esa firmeza tranquila en sus pasos me asustó mucho más que si hubiera estallado en un escándalo. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, porque todas mis excusas, preparadas para el caso de sospechas, en un instante se volvieron inútiles. Diego también dio un paso atrás. No intentó ni defenderme ni convencer a Alberto de que entre nosotros no había pasado nada, porque entendía que todo intento resultaría ridículo. Me miró con una seriedad que nunca antes había sonado en su voz y dijo que no quería ser la causa de la ruina de mi vida, que no podía seguir adelante si eso significaba una catástrofe para mí. Y esas palabras fueron como un cuchillo. Por un lado hablaban de su honestidad y por otro ponían punto final allí donde yo aún sostenía la ilusión. Intenté replicar, pero él solo sacudió la cabeza, como quien toma una decisión imposible de revertir. Salí a la calle sintiendo cómo me envolvía la pánico. La noche caída sobre la ciudad parecía más densa que nunca, y caminaba pensando solo en lo que me esperaba en casa. Cuando abrí la puerta, Alberto estaba sentado en la sala, su rostro concentrado y frío. No gritó, ni pidió explicaciones, solo dijo que lo había entendido todo, que no tenía sentido negar lo evidente y que no había un camino en común por delante. Sus palabras tranquilas golpeaban más fuerte que cualquier grito, porque veía que la decisión ya estaba tomada y yo no tenía argumento alguno capaz de moverla. Aquella noche casi no dormí. Yacía en la cama, escuchaba cómo se movía por el piso, cómo recogía documentos, y comprendía que el final de nuestro matrimonio había llegado precisamente en el momento en que nos vio las manos entrelazadas, y que ninguna explicación mía, ningún intento de convencerlo de la casualidad de ese instante, tendría ya fuerza alguna. Sentía cómo la vida que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de horas, y lo más terrible era que comprendía que en esa ruina la única culpable era yo. A la mañana siguiente, Alberto se fue sin decir a dónde ni por cuánto tiempo, y esa incertidumbre resultó aún más dolorosa que su presencia la noche anterior. Me quedé sola en la cocina, mirando la taza de café a medio beber, y pensaba en que ahora ni siquiera el hogar era un lugar donde podía esconderme, porque se había transformado en un espacio lleno de frío y de una muda condena. Los días posteriores a aquel momento en que Alberto me vio con Diego transcurrieron en un estado que solo podría describirse como la espera de una sentencia. Porque aún sin juez ni jurado delante, yo sentía que todos mis actos ya habían sido puestos en orden, analizados y condenados sin derecho a apelación. Él no montaba escenas, no gritaba, no exigía explicaciones. Sin embargo, su silencio distante era tan elocuente que habría soportado mejor cualquier pelea que ese espacio tranquilo y helado
que se había instalado entre nosotros. Pasados unos días, me informó que había presentado los papeles del divorcio, y lo dijo con una voz uniforme, sin rastro de dolor ni de ira, solo con la definitividad que no admite discusión ni excusa. Entonces comprendí por primera vez que la verdadera catástrofe no es el grito ni el conflicto, sino el silencio en el que todo ya está decidido. Laura ya no ocultaba su satisfacción de que las cosas se hubieran dado justo como probablemente deseaba. Ahora venía a verme no como amiga, sino como observadora ajena con derecho a comentar. Y con fría franqueza decía que siempre lo había sabido, que sospechaba desde hacía tiempo de mi traición a mi esposo, e incluso insinuaba que se lo había contado a otros, supuestamente para que yo tuviera menos ilusiones sobre cómo se percibía mi historia en ojos ajenos. Yo intentaba responder con calma, aunque por dentro sentía como cada palabra suya dejaba arañazos que se volvían cicatrices, recordatorios de mi debilidad y de mi impotencia. Diego, después de aquella noche, se apartó definitivamente. Ya no respondía a mis intentos de verlo, no contestaba las llamadas, y cuando un día entré en su taller, me dijo brevemente que así sería mejor para ambos, sin darme oportunidad de prolongar la conversación. Su decisión era comprensible, incluso correcta, pero me golpeó con la misma fuerza que el divorcio, porque de repente me quedaba sin la persona que hasta hacía poco había sido mi apoyo, y sentía que estaba sola frente a lo que yo misma había construido. Comencé a vivir en un espacio donde todo me recordaba la mentira. Cada objeto del apartamento, cada detalle de la rutina, estaba ligado a los años junto a mi esposo, y a la vez, cada recuerdo llevaba ahora el sabor amargo de la traición. Me resultaba difícil incluso salir a la calle, porque tenía la sensación de que cualquier mirada conocida podía ocultar el rumor difundido por Laura, y que mi nombre ya no sonaba neutral en conversaciones ajenas, sino cargado de juicio, condenado a la soledad. Lo más doloroso era comprender que todo había empezado de manera tan inocente. Aquella mañana en que reí por primera vez junto a Diego, sintiendo que alguien me veía y me escuchaba. Era apenas una diminuta desviación de la rutina, una grieta mínima en el día común. Pero esa grieta pronto se convirtió en la fisura que destruyó todo lo que tenía. No podía retroceder a ese momento. No podía borrar mis palabras, ni mis actos, y esa sensación de irreversibilidad hacía mi soledad aún más profunda. Por las noches, sentada junto a la ventana, solía mirar las luces de la ciudad y pensar en lo fácil que es perderlo todo cuando se busca apenas una migaja de calor donde falta, y en lo difícil que es después vivir cuando solo te queda tu propia verdad, una verdad que nadie quiere escuchar. En mi historia no hubo vencedores. Alberto obtuvo la libertad, pero me perdió a mí. Diego desapareció de mi vida, pero se quedó en mis recuerdos. Laura consiguió el poder que buscaba, pero con ello destruyó definitivamente nuestra relación, y solo yo quedé a solas con el eco de todos mis errores. Así comprendí que el castigo más terrible por la mentira no es la condena ajena, sino la propia soledad, en la que ya no queda nadie que de verdad escuche o entienda, porque todo lo que permanece después de ese camino es un espacio vacío, y el pensamiento de que, a veces, una sola elección puede cambiar toda una vida sin derecho a retorno.